Voy a compartir con ustedes de manera general la interpretación de la norma ISO 9001-2015, esperando que sea de gran ayuda para la implementación de dicha norma en sus procesos dentro de su empresa o de alguna organización en la cual ustedes quieran trabajar o practicar esta parte de la implementación del sistema. La norma se compone de 10 apartados. El primero, que nos dice que es objeto y campo de aplicación; 2, referencias normativas; 3, términos y definiciones; 4, contexto de la organización; 5, liderazgo; 6, planificación; 7, apoyo; 8, operación; y 9, evaluación del desempeño; y finalmente, la mejora. La norma se aplica a partir del apartado 4. Las 3 primeros son de referencia, como nos dice aquí, de términos y definiciones, de referencias normativas, en la cual también está diseñada y elaborada esta norma, y el objeto y campo de aplicación, que prácticamente nos dice que esta norma se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, con cualquier giro y de cualquier tamaño. Entonces se empieza a aplicar, o ya debemos de empezar a cumplir con los requisitos a partir del 4, que es contexto de la organización. Las generalidades nos dicen que esta norma internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar, y que está también basada en un pensamiento basado en riesgos, que es la diferencia de la versión anterior, de la 2008. Nos dice que este enfoque a procesos dentro de la organización permite planificar de manera más adecuada e identificar las interacciones que existen entre cada proceso. Eso permite saber cuál es la entrada de un proceso, cuál es su salida, y esa salida a cuál es la entrada del siguiente proceso. Los principios de la gestión de la calidad son el enfoque al cliente, es decir, nosotros tenemos que estar pensando siempre en el cliente. Sabemos que todas las organizaciones siempre dicen primero el cliente. Entonces, el enfoque al cliente, pero no solo el cliente que me va a comprar mi producto o va a adquirir un servicio, sino el cliente interno. El cliente interno son las mismas personas que están dentro de la organización. Es decir, los mismos colaboradores que tienen una interacción, que pertenecen a un proceso y que, como les decía anteriormente, la salida o el producto de su proceso va a ser la entrada de otro. Entonces, ese enfoque del cliente, sabemos que mi resultado va a impactar de manera directa o indirecta en el proceso de la otra persona o el proceso siguiente. Entonces, ese es el enfoque del cliente. Pensar que yo tengo mis clientes como trabajador, como operador, como gerente. Tengo mis clientes internos, que son mis mismos colaboradores, y también tengo mis clientes externos, que son las personas o las empresas que me van a comprar mis productos o servicios. Después viene el liderazgo. Normalmente el liderazgo se ha dado de manera jerárquica o de forma piramidal. Sin embargo, ya se está trabajando, o es mejor, o se recomienda que sea de forma horizontal, debido a que el liderazgo debe de ser de manera lineal, de tal forma que todos tengan la capacidad de resolver sus problemas dentro de sus áreas de trabajo, dentro de sus propios procesos, gestionar sus riesgos y sus oportunidades, y eso implica que generemos o tengamos un liderazgo personal, cada quien, ¿sí? Y eso se vaya viendo reflejado en cada parte del proceso, en cada operación, y por lo tanto se logre de manera conjunta los objetivos. Dice compromiso de las personas. El compromiso de las personas es verdad que se va a dar porque cada uno debemos de tener una automotivación, ¿sí? Una motivación que nos lleve a estar trabajando y a mejorar continuamente. Sin embargo, la empresa también debe de solidarizarse, o debe de ser un soporte para las personas y para los colaboradores, para que tengan ese compromiso. De pronto, si no se permea lo que son los objetivos o lo que quiere lograr la dirección general, la parte de liderazgo más alto, si no se permea esa parte de qué quiero lograr, qué objetivos, qué metas, qué estrategias,
Normalmente el trabajador no va a saber exactamente para qué está trabajando. Obviamente va a saber que trabaja por un sueldo, por un beneficio propio, familiar. Sin embargo, no va a saber cuáles son los objetivos de la organización y eso de pronto pudiera ser una barrera para que el compromiso de las personas sea como mínimo, sea como, pues voy a sacar mi trabajo para satisfacer mis necesidades personales, económicas personales, pero no, la empresa no me siento parte de, ¿no? No existe ese valor de pertenencia debido a que el compromiso también es importante gestionarlo desde la parte de liderazgo y saber que ese compromiso todo lo tenemos porque nos sentimos parte de y nos hacen sentirnos parte de. Después viene el enfoque a procesos, es decir, todo lo tenemos que ver como un proceso, que hay una entrada, una salida y una transformación, ¿no? O basado en el ciclo de Deming. Ese es el enfoque a procesos, no ver tanto las cosas de manera individual, sino en un conjunto. ¿Qué es lo que quiero lograr en un conjunto? ¿Sí? ¿Con quién tengo interacción? ¿Con quién debo tener interacción? ¿Quién es mi cliente interno? ¿Cuál es mi entrada? ¿Cuál es mi salida? ¿Hacia quién va dirigido? ¿No? ¿De qué manera va a impactar? La mejora, un sentido de mejora, ¿no? Eventos Kaizen, tener mejora tras mejora y generar ese ciclo de la mejora continua en la cual podamos estar midiendo y controlando y haciendo ajustes, ¿no? Al sistema si es necesario, si en algún momento se llegara a desviar o que la variabilidad de mi proceso empezara a querer salirse de control. Entonces, implementar estrategias y acciones para esa mejora continua. Nos dice ahí tomar decisiones basadas en evidencias. Las evidencias son parte importante. A veces nos sentimos agobiados con tanto papeleo, con tanto trámite, con tanta gestión. Sin embargo, es importante tener evidencias porque si no, ¿de dónde vamos a analizar? ¿De dónde vamos a obtener información para poder analizar y en consecuencia poder tomar decisiones, poder mejorar? Actualmente nos dicen evidencias y ya pensamos en papeles, en hojas, en registros, en formatos, y es verdad, es parte de. Sin embargo, ahorita con lo que es la evolución, con esta parte de la contingencia, nos estamos adaptando a una nueva era de la tecnología en la que está avanzando de un día para otro, cambió de un día para otro. En esta cuarta revolución industrial, industria 4.0, que es la era de los datos, la era de la simulación, la era de la digitalización. Entonces podemos esas evidencias tenerlas en algún software, en alguna aplicación, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no es necesario hacernos de tanto papel y ahora utilizar y aprovechar esas tecnologías que nos permiten tener grandes cantidades de información, ¿sí? En las nubes, en los espacios cibernéticos, y ya no llenarnos de tanto papel, pero sí es necesario tener evidencias del seguimiento y control de la mejora continua. Después viene gestión de las relaciones. Es importante y nos habla de un ambiente laboral, un ambiente libre de estrés y de presiones para el trabajador, pero también de una comunicación efectiva. ¿Cómo se da la comunicación? ¿Se está haciendo de manera efectiva? ¿Está funcionando esa comunicación? ¿De qué manera se da? Con mis clientes internos, con mis proveedores internos y mis proveedores externos. Ya hablamos de los clientes, ahora los proveedores. Tenemos proveedores internos. ¿Quién es el que me va a proporcionar la entrada a mí? Recuerden, del mapeo de procesos. Entonces, ¿quién es mi proveedor externo? Al que le estoy comprando los materiales, la herramienta, lo que necesito para mi fabricación o elaboración de mis productos o servicios. Es mi proveedor externo. Tengo que tener buena relación. ¿Para qué? Para que simplemente no varíe la calidad de mis productos o servicios. Para tener esa confianza de poder negociar de manera adecuada y me permite hacer una gestión económica eficiente y también lograr productos que no varíen en su calidad. Si yo me la paso del chongo con todos los proveedores, entonces es lógico que voy a estar aquí y allá, como dice, picando aquí, picando allá, ¿verdad? En cuestión de los proveedores. Entonces, nunca mi calidad va a estar estandarizada. Necesito tener buenas relaciones tanto con mis clientes internos y externos como con mis proveedores internos o externos. El enfoque a procesos. Aquí vemos lo que les estaba mencionando. Nos da un ejemplo. ¿A qué nos decía? Enfoque a procesos.
tenemos una actividad. Cuando yo les digo, ¿qué haces? En automático se nos vienen las actividades a la mente y decimos, bueno, yo hago esta actividad o me toca esta parte del proceso. Ajá, pero ¿cuál es tu entrada? Entonces la gente se queda, mi entrada, pues de momento no la identificamos. Obviamente tenemos entradas y salidas. Entonces, si estamos hablando de un proceso de fabricación, ¿no? Que yo soy la parte del operador y voy a hacer algo, un producto, un ensamble, ¿qué necesito? Esa parte que voy a ensamblar de manera física y literal, pues es mi pieza que voy a ensamblar. La ensamblo. En mi entrada tengo 2 piezas. Las ensamblo con un tornillo, con un pegamento y en automático se convierte en mi salida, que va a la siguiente estación, que es el receptor de las salidas. Y mi entrada vino de otro proceso, ¿no? Del que está al lado, me dio las 2 piezas, que son mis entradas, uní las piezas, que para eso me pagan, para unir las piezas, es mi salida y lo llevo al receptor. Así tan sencillo. En este caso yo les hablé de algo físico, pero también si yo me dedico a hacer facturas, ¿qué necesito? ¿Qué voy a tener como entrada? Los datos, algún documento donde me diga, realízame esta factura para tal persona con tal cantidad, entonces es mi entrada. ¿Qué tengo como salida? La factura hecha y se la doy a quien se la tengo que entregar. Por eso es importante saber esa interacción. Entonces, si me dicen, ¿y esa factura a quién se la doy? ¿No? Y digo, oye, pues ahí está el mapeo de procesos. Checa quién se la vas a dar. ¿Y a ti y a mí quién me va a dar la información para hacer la factura? Porque nos pasa a las personas que son nuevas y por eso es importante el curso de inducción. No, pues te lo va a dar tal departamento, tú vas a elaborar la factura y lo vas a pasar al siguiente departamento. Esa es como que la dinámica de lo que es el enfoque a procesos. Aquí nos muestra que la norma, esto viene de la norma, ¿verdad? Que está basada en el ciclo de Deming. Aquí vemos, yo les decía, la norma aplica o es aplicable a partir del 4, sí, que está en la parte externa. Aquí está el ciclo de Deming. La planificación que viene con el apartado número 6 que se refiere al riesgos y oportunidades. Si nos vamos a la norma, vemos que el apartado 6 se refiere a riesgos y oportunidades. Entonces, planificamos esos riesgos y oportunidades, ¿sí? Y también para poder planificar aquí necesitamos saber el contexto de la organización, el contexto de la organización. ¿En dónde se encuentra posicionada la empresa? ¿Cuáles son sus fortalezas actuales, las debilidades que tiene, las oportunidades que tiene de mejora y las amenazas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que gestionar en la parte de riesgos? Los requisitos del cliente, obviamente, yo no puedo planear si no sé qué me va a pedir mi cliente, cómo lo quiere, en dónde lo quiere, a qué hora lo quiere. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto es importante primero conocerlo. Las partes interesadas son principalmente nuestros clientes, nuestros proveedores, la sociedad en general, que no quiere que nuestra empresa contamine, que no haga tanto ruido. ¿Qué es lo que quieren los proveedores? Bueno, ¿cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a quedar con la parte de la venta y compra de los productos? Nuestro cliente, ¿qué características quiere, no? Esto va apegado o de la mano con lo que son los requisitos. Una vez que tenemos identificadas estas partes que están en el apartado 4, de la norma, se hace la planificación, que es el sistema basado en riesgos. ¿Sí? Identificar los riesgos y gestionarlos. Después viene la parte del hacer, que es el apoyo y la operación. Apoyo y operación, 7 y 8. Requisitos, perdón, apartados 7 y 8 de la norma. Entonces, lo que es el apoyo nos habla de todo lo que es infraestructura, la parte de mantenimiento, la parte de mano de obra. No solo te pide la norma que tengas mano de obra capacitada, sino actualizada. ¿Sí? Mano de obra que esté trabajando de manera tranquila, que no exista ambiente de estrés, de presiones, y checar toda esa parte de gestión del recurso, hablando económicamente, que no falte para la operación de los procesos, para mantener el sistema, para cumplir con los requisitos del cliente. Esa es la parte de apoyo. También nos habla de lo que es control de documentos, el control de registros y la información documentada que tenemos que estar resguardando.
En la operación, que es el apartado 8, y la parte medular, que normalmente así se manejan todas las empresas, porque es donde ya hago mi producto. Si voy a elaborar productos lácteos, donde hago los quesos, la crema, el yogur, justo ahí es la parte de la operación. Sabemos que los procesos se planean. ¿Cuánto voy a producir? ¿Con qué voy a producir? ¿Cuándo voy a producir? MRP, ¿verdad? Todo lo que es la planeación de los recursos, de las operaciones. Entonces, planeo en el apartado 8, elaboro los productos, resguardo los productos, se van a un almacén de productos. Identifico cuáles son conformes, cuáles son no conformes, mido mis procesos, analizo la calidad de mis productos. Esa parte es súper importante porque es la parte medular. Después de ahí viene la parte de evaluación del desempeño, que está en el apartado número 9 de la norma, que prácticamente es la auditoría interna. Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos que la norma me está pidiendo. ¿Con cuántos requisitos estoy cumpliendo? Obviamente tengo que cumplir con todos. ¿Estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, o por qué no estoy cumpliendo, o qué está pasando? ¿Se está desviando mi proceso o no se está desviando mi proceso? En esta parte viene la evaluación y la verificación. Después viene la mejora, ¿sí? En el apartado 10. Ok, tengo que aplicar acciones de mejora. Sí va todo bien, pero puedo hacer una mejora. O se está sesgando el proceso o el sistema, bueno, hay que aplicar una acción correctiva, una acción de mejora. Finalmente, lo que es actuar, ¿no? En esta parte y volver a revisar la planificación. Es dinámico. No quiere decir que si yo hice un análisis de riesgos o ahorita porque voy a implementar mi sistema, ahí ya me quedé, ya toda la vida me quedo con el mismo análisis de riesgos. No, el análisis de riesgos debe de ser dinámico. Este ciclo es dinámico. Tengo que estarlo revisando periódicamente. Depende de la empresa. Unos pueden ser, a lo mejor si lo requiere, puede ser bimestral, trimestral, semestral o anual. Ya depende de cada empresa, pero sí debe de tener una periodicidad de revisión, lo que es esta planificación, y volver a iniciar, ¿sí? Porque los mismos riesgos que voy a tener en el año que viene no van a ser los mismos que el siguiente ni los que tuve el año pasado. Entonces, esos riesgos y esas oportunidades van a ir cambiando conforme a las necesidades, competencia, globalización, con todo lo que está pasando, ¿no? De hecho, ahorita tenemos que volver a hacer como empresa, como persona, otro análisis de riesgos para el siguiente año. No sabemos si va a haber otra pandemia, o se va a venir un huracán, o no sé, o algún animal exótico que va a crecer, ¿no? Como en las películas. No sabemos qué va a pasar, suena un poco exagerado, pero es importante gestionar los riesgos e identificar hasta lo más mínimo que pudiera pasar, y entonces tiene que ser periódico. Finalmente, aquí nos habla de la satisfacción del... ¿Todo esto para qué? Para obtener una satisfacción del cliente, un producto o un servicio, y por lo tanto son los resultados de nuestro sistema de gestión de la calidad.